Estamos en la editorial Realidades en un mundo cambiante, en donde nuestra meta es ser mejores. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Y vamos a hablar de algunas cosas en el editorial que están buenísimas, que siempre es bueno recordarlo, ¿no? Jesucristo en su momento a los escribas y fariseos hipócritas, ¿no? Qué extraordinario, ¿no? Qué título que le puso a esos personajes que eran religiosos, que supuestamente eran los que sabían la ley de memoria, que supuestamente eran los que eran los más en aquel entonces, que eran los que regían los destinos de la vida espiritual de esa nación. O sea, un escriba y un fariseo no era cualquier cosa dentro del contexto de lo que le tocaba, ¿no? En su existencia. Pero ellos lo convirtieron en cualquier cosa, apartándose de Dios, pero sin olvidarse que supuestamente tenían que vivir de apariencia para hacerle creer a un pueblo que seguían sirviendo a Dios. Eso pasa en todo tiempo, en todo lugar, está pasando hoy por hoy, en grandes y pequeños ministerios, hombres de apariencia de servicio a Dios y que no tienen absolutamente nada que ver con Dios. Y en aquel entonces Jesús le dijo a eso: ustedes guardan los detalles, porque había cosas que ellos eran muy detallistas y se olvidan las cosas más importantes, las cosas más valiosas. ¿No pasa eso muchas veces en la vida? Que guardaban los detalles de ciertas cosas en la vida, pero de lo más importante se olvidan. Decía un joven en su momento, que charlé con él, que su supuesto padre ministro, está bien, guardaba los detalles de estar siempre en los lugares que lo llamaban, que le pedían que esté. Pero lo más importante, que era estar con el hijo cuando lo necesitaba, o cuando él se graduaba, o cuando él iba al jardín, o cuando él estaba en primer grado, o lo que fuera, jamás estuvo. Lo más importante no es guardar los detalles, es estar cuando te necesitan. Nuestro Salvador declara que los escribas y los fariseos están bajo la condenación porque son hipócritas. Más adelante le explico lo que es hipócrita, como en el versículo 3 dice: así que todo lo que os dijere que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué es lo que ellos dicen? Ellos dicen la palabra de Moisés, que son palabras de Dios, pero no la obedecieron. Pero su clase de hipocresía es diferente de solamente decir una cosa y hacer otra, lo cual por supuesto es muy común. Si se le hubieran preguntado: ¿ustedes creen en Dios?, a los escribas, a los fariseos, como muchos los que tenemos hoy, ¿no?, contestaría: sí, con todo el corazón. Y entonces, si usted hubiera dicho a eso: ¿pueden demostrármelo a mí?, ellos habrían dicho: sí, podemos. Miren cómo guardamos la ley de Dios. Adoramos a Dios tanto que guardamos toda la ley, aún al diezmo de la especie más pequeña en la cocina. Ahora, ¿y quién podría discutir con eso, no? Pues Jesucristo podía. Vamos, todavía. Nadie los había confrontado. Nadie. Ellos hacían y deshacían lo que se les daban la gana, los fariseos y los escribas hipócritas. Y nadie tuvo la agallas, aún sabiendo que le estaban mintiendo, de confrontarlos. Porque ellos eran, es como ahora, dicen: ay, no toca el ungido, no hablen mal de aquel, no des nombre de pastores que están en adulterio ni de ministerio, no. Vamos a pasar un extracto de un hombre de Dios extraordinario, que se la jugó por Dios y se la está jugando, y él va a dar nombre y apellido de todos los delincuentes, se van a ver. Nadie se atrevió a enfrentarlos en aquel entonces, pero Dios dijo: se te acabaron los días, escribas y fariseos hipócritas, va a ir mi hijo a enfrentarte. Es ilógico que muchas veces tenga que ir uno que no tiene nada que ver en ciertas relaciones de otros ministerios a enfrentarlos porque son falsos. Me han llamado infinidad de veces, necesitamos su ayuda, queremos que venga porque vamos a confrontar a este que hizo esto y hizo el otro. Y a mí, como me encanta avergonzarlos por la palabra y demostrarles que están perdidos, me encanta ir a esos lugares. Me encanta demostrarles que están perdidos, aunque me odien, porque eso es lo que gano, odio, pero de los escribas y fariseos modernos de este día. Ahora bien, en el Jesucristo podía, porque él entendió que la suya era una sutil, pero muy verdadera forma de hipocresía. En el versículo 23, él dice: diezmáis la menta y en el heldo y el comino, y dejaste lo que es lo más
importante de la ley es a saber el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Se ve que nuestro Salvador dice que esta persona tiene una apariencia de rectitud, porque ellos guardan los detalles de la ley, como una niña con el pelo trenzado con cuidado. Pero no hay una sustancia aquí. Su rectitud es solamente un guardar la ley. Ellos no están interesados en la rectitud, ni en la justicia, ni lo más importante, que es confiar en Dios por la fe. O para ponerlos en otra manera, nuestro Señor Jesús dice en el verso 24, guías ciegos. Mire lo que son los hipócritas modernos ahora. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Qué desastre, ¿no? Confrontarlos. Ellos odiaban a Jesús porque Él los confrontaba. Siempre nos van a odiar cuando los confrontamos. Él es el precio que tenemos que pagar por predicar la verdad. Y no importa quién sea. La primera cosa que Él dice es que son guías de ciego. Y yo cuando el otro día llenaron el Lunapar, la mentirosa esa de Jenny Aten, que dice que pastora, y los mentirosos de Barak, llenaron el Lunapar. Yo digo, Señor, qué manera de haber ciegos en la Argentina. Ciego, sordo y mudo, porque no te escuchan. Pero están contentos con que le mientan. Van y se deleitan en los engaños. Bueno, ciego puede guiar a otro ciego. Imagínense que quiera procurar una guía para encontrar algún destino importante. ¿Va a acercarse a una persona ciega para pedirle las direcciones? Seguramente que no. Porque aunque a veces las personas ciegas puedan viajar bien, ellos no pueden ver para decir qué señales buscar. Así que también Jesucristo, a causa de estos hombres, de ser los guías ciegos, los acusa. Ustedes son ciegos, guías de ciego, porque ellos dirigen a la gente sin entender realmente lo que quiere decir seguir a Dios. Él dice que ellos cuelan el mosquito. Eso es muy fastidioso acerca de los detalles de la vida, pero ellos tragan un camello. Ellos están dispuestos a aceptar el rechazo del Hijo de Dios porque Él los ha ofendido en algún punto secundario. La analogía rota porque nadie puede tragar realmente un camello. Pero eso es lo que está diciendo el Señor. El asunto más pequeño de la ley parece crítico a ellos. Pero en el mantener de estos asuntos más pequeños, ellos se han olvidado el propósito principal de la ley, que es dirigirnos, guiarnos a Cristo en nuestra falta de rectitud. Una vez fui con un pastor y una dama muy pobre cuando hablábamos de la fe en Cristo. Ella quiso ser hospitalaria y me ofreció un vaso de soda y yo acepté y advertí que había una cucaracha por fuera del vaso. Aventé casualmente lejos de la cucaracha y así pensé que no había problema. Pero cuando bebí la soda, yo advertí que ella no había limpiado de adentro del vaso y fue lleno de suciedad. Bien, tomé la soda, pero pensé acerca del versículo 25 donde el Señor dice: ¿por qué limpiáis lo que está afuera del vaso y del plato? Más dentro está lleno de robo y de injusticia. Así no es suficiente, de verdad. No significa nada limpiarlo de afuera del vaso y dejar sucio el de adentro. Lo que necesitamos no solamente es tener la buena apariencia por fuera, necesitamos un cambio de dentro. Y sí, y porque Cristo dice en el versículo 26, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera haga limpio. La obediencia verdadera a la ley no es meramente ni aún principalmente un asunto de lo que hacemos. Lo que hacemos muestra lo que está dentro de nuestro corazón. La razón de que Jesucristo llama a estos hombres hipócritas es porque ellos declaraban que eran creyentes en Dios. Pero la manera en que guardaron la ley mostró que no eran la verdad. O si ellos hablaran acerca de Dios y ellos dijeron que guardaron los detalles de la ley porque adoraban a Dios, pero si los corazones hubieran cambiado realmente, ellos no habrían cuidado lo asunto más valioso de la ley, que era el juicio, la misericordia y la fe. A veces no sabemos precisamente la aplicación exacta de la ley de Dios en una situación específica, pero sí el Señor vive en nuestros corazones. Tenemos una conciencia santa de que nos lleva en la dirección del juicio, de la misericordia y de la fe. Pero si el Señor no vive en nuestros corazones, podemos mantener unos aspectos externos de la ley. Pero cuando venga una prueba moral, verdaderamente vamos a estar perdidos. Porque no entendemos de verdad el propósito y la razón de la ley. Es como en la escuela. Tenemos una línea amarilla en todos los pasillos y una regla es que los estudiantes siempre deben permanecer fuera de la línea. Esa regla parece un poco tonta, hasta que se dé cuenta de que la razón es que todas las puertas se abren al exterior y si rompe la regla y camina dentro de la línea se rega un golpe por la que abren las puertas. Así también la ley tiene como su propósito mostrarnos que es el amor verdadero, primeramente el amor para Dios y también el amor para los hombres.
Y entonces mostramos nuestra necesidad de un Salvador. Cuando no podemos mantenernos perfectamente esa ley. Pero si se mira la ley como un método o modo de salvación, no se tiene esperanza y de verdad se traiciona a Dios en torcer su ley. Jesucristo en el verso 27 dice a estos hombres: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de verdad se muestran hermosos por fuera, ¿no? Mas de adentro están llenos de huesos de muerto y de toda suciedad. Qué triste, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Los representantes de la ley en aquel entonces, como los que supuestamente representan el cristianismo en este entonces, que se creen grandes hombres de Dios, muertos por dentro, olor a podrido por todo lo que piensan y hacen. Todos ustedes habían ido a un cementerio, ¿no? Parece bonito, con césped verde y con las flores hermosas, pero si permanecemos allí un rato, usted verá también a personas que lloran, porque han sido confrontadas con la realidad de la muerte de un ser querido. Jesucristo dice que estos son como ese cementerio. Parecen buenos, pero al fin son llenos de muerte. Dice, ustedes honran a los profetas y a la vez lo deshonran. Otra vez, si ustedes hubieran dicho a estos hombres que ellos habían negado a Dios, ellos le contestarían: mirá cómo cuidamos de las tumbas de los siervos de Dios, los profetas. Nosotros le construimos tumbas y los conservamos y las decoramos para que honrara a estos hombres santos. En verdad ellos hacían esto. El problema es que ignoraban las palabras de los profetas en su propia vida diaria. Y es así hoy en día. Muchas personas se llaman a sí mismos buenos. Dicen ellos que son cristianos o judíos, o por lo menos creen en eso. Y hacen una gran excepción de honrar a Dios. Quizá van a la iglesia o hacen una contribución o algún otro acto religioso. Pero cuando son confrontados con lo que Dios mismo dice, se dan vuelta. Porque realmente no quieren oír. Quieren jugar a la religión. Pero solo en sus términos, solo en su manera que ellos pueden controlar. Y tales personas, dice en el verso 30, si fuéramos en los días de nuestro Padre, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Dice que ellos habían sido diferentes. Pero nuestro Señor dice que no son los hijos espirituales verdaderos de los que oyeron a los profetas del Antiguo al hablar la palabra de Dios. Y lo mataron por ser así, por ser hombre de Dios y predicarle la verdad. Y por eso Jesucristo les hace una pregunta dolorosa, la cual es más que una acusación, que una pregunta. Le dice: serpiente, generación de víbora, ¿cómo van a evitar el juicio del infierno? No es una pregunta académica ni teórica. ¿Cómo puede escapar usted de la condenación del infierno? Los fariseos y escribas pensaron que ellos podrían escapar para vivir como justos. Pero Jesús indica que su rectitud era solo hacia profunda de la piel. ¿Cómo escapar ello? La respuesta más obvia es volver al Señor e implorar misericordia. Pero entonces nota que lo que Jesucristo dice: por tanto, he aquí yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos aún mataréis y crucificaréis a otros, de ellos azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad. En cuanto que ellos estaban yendo al infierno y la condenación, Jesús le mandó mensajeros de su palabra a librarles. Y ellos rechazaron a esos mensajeros tan seguramente como ellos rechazaron al mismo Jesús en ese momento del tiempo. Todos dicen: si hubiera estado allí cuando Jesús estaba, yo lo habría escuchado. Y es así, porque ellos no le escuchaban ahora cuando le hablaba por mensajero y tampoco le iban a ver al Señor personalmente. Los errores y los predicadores no son perfectos, pero cuando se oye la palabra de Dios, es un predicador y sabe que es la palabra de Dios y la rechaza, ¿piensa usted que escapará del juicio de Dios por ignorarla? Hoy en día hay muchos problemas. Dios predica su palabra. Dios usa hombres de verdad que están predicando la verdad, que están llamando al arrepentimiento, que están amonestando, que están tratando de corregir algunas cosas que están muy mal hechas, pero a la gente no le gusta, no quieren escuchar. Mire, hoy he dejado de participar en muchos eventos porque ya no he querido perder mi tiempo en esos lugares, pero se siente más cómodo cuando hay alguien que no le confronta y va y los aplaude y les ceba la espalda, que cuando saben que hay uno que lo va a confrontar. O sea, en lugar de alegrarse de que Dios manda hombres todavía, porque tienen interés en que se salven de verdad, de que no se pierdan, porque el objetivo de la cruz es esa, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna, no se pierda, tenga vida eterna. Pero los hombres religiosos, los fariseos hipócritas de este tiempo, no les interesa eso. Solamente quieren llevar a cabo sus objetivos, su propósito, manipularlos, gobernarlos, exprimirlos y... Bueno, Dios te llamó a salvación, pero tú elegiste otro camino. Recuerda, no todas las cosas son perfectas, y mucho menos de apariencia. Las apariencias muchas veces engañan. Tienes que conocerlo de verdad para saber quién es.